Buenas tardes, alumnos. En la clase de hoy me pareció importante poder explicarle o hacerle una aclaración acerca del patrimonio y sus cuentas. Se considera patrimonio al conjunto de bienes propios, derechos a cobrar y obligaciones frente a tercero de toda persona física o jurídica. Es decir, el patrimonio de una empresa va a ser el conjunto de bienes que tiene la empresa, el conjunto de derechos que tiene a cobrar y también las deudas que tiene con otras personas o con otras organizaciones, ¿sí? Con otras personas físicas u otras empresas u organizaciones. ¿Cuáles son los elementos del patrimonio? El patrimonio dice que está compuesto por un conjunto de elementos que, de acuerdo con sus características, se agrupan en las llamadas cuentas contables. Es decir, cuando hablamos aquí en contabilidad de cuentas, no estamos hablando de lo que se debe, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de cuentas estamos acostumbrados a decir tengo cuentas, pero estamos acostumbrados a decir cuentas cuando tenemos deudas, ¿sí? En cambio aquí en contabilidad, cuando hablamos de cuenta, estamos hablando de una agrupación de elementos con características similares. Como por ejemplo, la cuenta mercaderías. ¿Qué representa la cuenta mercaderías? Representa todos aquellos bienes o aquel conjunto de bienes que son destinados para vender. Como por ejemplo, en un supermercado, la mercadería serían el conjunto de hierbas, de azúcar, de harinas, ¿sí? Todo eso hacen a la cuenta mercaderías. Ahora, cajas viene a ser el dinero en efectivo que se tiene. Rodados, el conjunto de vehículos que tiene la empresa. Bueno, estas cuentas patrimoniales o cuentas de resultado, es decir, estas cuentas pueden clasificarse en cuentas patrimoniales o cuentas de resultados. Las cuentas patrimoniales son aquellas que se clasifican en activos y pasivos. Los activos es el conjunto de bienes y derechos que tiene la empresa, como por ejemplo las cuentas cajas, mercaderías, bancos, ¿sí? Son cuentas del activo, como por ejemplo, caja dijimos que puede ser caja o se puede llamar efectivo, ¿sí? Es el dinero en efectivo que tiene la empresa. Mercaderías, como ya les expliqué, artículos para ser vendidos. Dinero depositado en un banco se incluye en la cuenta banco, cuenta corrientes o banco a plazo fijo, ¿sí? Muebles y útiles, esta es otra cuenta de activo, que son todos aquellos muebles para la oficina. Después tenemos las cuentas maquinarias, que es el conjunto de máquinas que puede tener la empresa, puede o no tener una empresa. Rodados, como ya les aclaré, es el conjunto de vehículos para traslado y reparto que tiene la empresa. Es decir, que sea de la empresa, no de los dueños de la empresa. No sé si me entiendo. Por ejemplo, si uno de los socios de la empresa se compra un auto que no tiene que ver con justamente el patrimonio de la empresa, ya no configuraría a Rodados, ¿sí? A la cuenta de la empresa. Edificios y locales que tenga la empresa se van a incluir en la cuenta inmuebles. Después también forman parte del activo los derechos a cobrar. ¿Y cuáles van a ser las cuentas que representan esos derechos? Deudores por ventas, que sería una de las cuentas, que es el dinero que nos deben los clientes por las ventas y que aún no nos han pagado. También tenemos documentos a cobrar, que son los pagarés a nuestro favor.
Entonces la cuenta va a ser documentos a cobrar. El dinero que nos deben por servicio que prestamos y aún no cobramos se la va a denominar con la cuenta alquileres a cobrar. Y otra cuenta del activo serían seguros pagados por adelantado, que son servicios que nos deben por haber pagado anticipadamente. Bueno, y aquí hay una aclaración que dice que lo que está entre paréntesis es el nombre que se usa para nombrar a una cuenta, ¿sí? En la Argentina generalmente se utilizan estos nombres, pero pueden variar, como por ejemplo en algunas empresas pueden decir, en vez de caja, se puede decir efectivo, ¿sí? Pero mercadería siempre es mercadería, o sea, no es que varían mucho. Aquí la cuenta banco, por ejemplo, si hay un nombre a un banco específico, Banco Galicia, bueno, se pondrá Banco Galicia, cuenta corriente, ¿sí? O si no tiene nombre el banco, bancos XX generalmente, cuenta corriente, si está depositado a cuenta corriente. Luego vamos a ver el pasivo. El pasivo es el conjunto de elementos negativos del patrimonio, es decir, el conjunto de las deudas u obligaciones que tiene la empresa con terceros. Dice que las deudas comprenden el valor del dinero o bienes que tenemos que entregar por operaciones realizadas anteriormente y que aún no hemos pagado o cancelado. ¿Cuáles son las cuentas del pasivo? Entonces son los proveedores, que son aquellas personas que nosotros le debemos por la compra de mercadería. Obligaciones a pagar es otra cuenta del pasivo, que son aquellas pagaré a nuestro cargo. Sueldos a pagar son los sueldos que estamos debiendo a nuestros empleados y todavía no pagamos. Y comisiones cobradas por adelantado. Son servicios que debemos prestar por haberlos cobrados anticipadamente. Entonces, la diferencia entre el activo y el pasivo es que el activo es el conjunto de bienes y derechos y el pasivo es el conjunto de deudas. Y ahí, entre paréntesis, están los nombres de las cuentas. Luego nos dice que para que una empresa pueda funcionar es preciso que el valor de sus bienes y sus derechos sea superior al de sus deudas, es decir, que el conjunto de activos sea mayor que el del pasivo. Vimos hasta el momento qué es el patrimonio. Veremos qué es el patrimonio neto. Dice que el patrimonio neto inicialmente está formado por el capital. Y a medida, el capital es la inversión que han hecho inicialmente los socios, ¿sí? O el dueño de la empresa. Si tiene un único dueño, va a ser lo que invirtió al comienzo. Entonces, el patrimonio neto al comienzo está formado por el capital. Y a medida que transcurre la vida de la empresa, es decir, a medida que la empresa comienza a realizar su actividad, comienza a vender y a cobrar, ¿sí? Y a pagar, el patrimonio neto aumenta o disminuye por los resultados que generan estas operaciones, es decir, de comprar, vender, pagar, ¿sí? Entonces, en ese caso ya el patrimonio neto va a estar compuesto por el capital más o menos los resultados, ¿sí? Se le va a sumar o se le va a restar, de acuerdo si se obtiene una ganancia o si se obtiene una pérdida. Entonces, las cuentas del patrimonio neto van a ser de resultados positivos o de resultados negativos. Las de resultados positivos van a ser aquellos que nos hacen obtener una ganancia, como por ejemplo la cuenta ventas, la cuenta intereses ganados, ¿sí? Aquellos descuentos obtenidos. Esas cuentas van a ser de resultados positivos, por lo tanto esas cuentas son del patrimonio neto. Y las cuentas de resultados negativos son los gastos o pérdidas que tiene la empresa.
Entonces van a ser todos aquellos que dicen gasto por pago de factura de luz, pago de agua, ¿sí? Entonces esos son gastos, esos son de resultados negativos, que también conforman al patrimonio neto, que van a ser los gastos, los costos de la mercadería vendida, ¿sí? El deterioro de mercadería. Entonces, las cuentas de patrimonio neto van a ser las ventas, intereses ganados, comisiones ganadas, descuentos obtenidos, gastos, costo de la mercadería vendida, pago en alquiler o gastos en alquiler, alquileres, ¿sí? Me pareció importante hacerle esta aclaración para hacer el trabajo en donde ustedes tienen que colocar a qué cuentas pertenecen, ¿sí? Cada una de los elementos que teníamos en los cuadritos. En este trabajo me gustaría que lo vuelvan a rever, ya que vi algunas confusiones que han tenido, por eso me pareció importante hacer este video. Y bueno, aquí intereses ganados serían, por ejemplo, como son intereses ganados que nosotros hemos ganado, es una ganancia, por lo cual es una cuenta del patrimonio neto, ¿sí? Gastos que habíamos visto como gasto, que también es una cuenta de resultado, que es una cuenta del patrimonio neto, ¿sí? Caja, vimos que caja es el conjunto o es el efectivo que tiene la empresa, es decir, es un conjunto de bienes que tiene la empresa, por lo tanto va activo. Y así, me gustaría que lo vuelvan a rever.